Buenos días, vamos a comenzar el módulo número 3 y en el cual vamos a desarrollar todo el proceso de notificación de los diferentes eventos de notificación obligatoria. Los temas que vamos a desarrollar en este módulo van a ser, por un lado, la descripción de todo el proceso de notificación de los diferentes eventos de notificación obligatoria que se encuentran enmarcados en la Ley 15465 del año 60 y la Resolución 1715 del año 2017. La bibliografía del módulo se encuentra en los diferentes módulos anteriores, en el 1 y en el 2, pero también van a encontrar en el Moodle una carpeta con la lectura obligatoria, principalmente lo referido a la Resolución 1715 o conocida comúnmente como Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria del año 2007 y con el mismo título la del año 2022. Además van a poder encontrar todo el desarrollo de la Ley 15465. Vamos a comenzar esta clase describiendo cómo era la clasificación o la distribución de los diferentes eventos de notificación obligatoria según la ley 15.465. Convengamos que esta ley es una ley del año 60 que tenía una estructura muy particular, acorde a esa época, y que por supuesto desde ese momento hasta la actualidad han cambiado algunas formas de notificar los diferentes eventos. Si bien la ley sigue siendo la misma, es la que rige todo a lo que se refiere a la notificación en la República Argentina, lo que ha ido cambiando han sido la forma en la que se notifica un evento. La estructura que tenía la notificación según esta ley se enmarca dentro de un proceso desarrollado en el año 1960, donde declara inicialmente la obligatoriedad de la notificación de los casos de enfermedades infecciosas. A todas las enfermedades infecciosas las divide en 5 grupos, los grupos A, B, C, D y E. Este tema fue desarrollado en el primer módulo, así que ustedes allí van a poder encontrar algunos conceptos que necesiten ampliar. Solamente los vamos a desarrollar en este módulo como punto inicial para entender el actual proceso de notificación obligatoria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la ley 15465? Aquí aparece el concepto de grupo. Aparecían 5 grupos, el A, B, C, D y E. El grupo A era ese grupo que se conocía entonces como de notificación inmediata por la vía más rápida, y aquí se encontraban las enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional, aquellas que se debían notificar inmediatamente y que hoy tienen otra denominación, se los va a conocer como eventos de notificación inmediata ante sospecha clínica. El grupo B, vamos a tener la notificación caso por caso de enfermedades de registro. El grupo C, notificación por número total de casos con o sin discriminación por edad, sexo, condición de vacunación, entre otros. El grupo D incluye enfermedades exóticas o desconocidas y aquellas conocidas no incluidas en los grupos anteriores, donde se presentan en extensión inusitada o con características de particular gravedad. El grupo E van a estar las enfermedades no transmisibles, por lo general van a ser de notificación por número total de casos, con o sin discriminación por edad y por sexo. Estos eventos de notificación obligatoria van a tener como característica principal que ya constituyen un grupo de enfermedades que van a tener un carácter obligatorio de ser notificados. O sea, allí ya nos lleva a nosotros a buscar un grupo de enfermedades que seleccionamos que deben ser notificadas obligatoriamente. Y a su vez van a presentar diferentes subgrupos, como por ejemplo el grupo de Leishmania, que van a tener diferente presentación clínica dentro del mismo evento de notificación. Aquí nosotros vemos
LM, LMC y LB corresponden al grupo de leishmaniasis y teníamos LM, eran la leishmaniasis mucosa, LMC, la leishmaniasis mucocutánea y LB, leishmaniasis visceral. Entonces tomaba como un todo la leishmaniasis con sus tres grupos que se presentaban: mucosa, mucocutánea o visceral. Luego teníamos también notificaciones por grandes grupos de enfermedades como por ejemplo la sífilis. Entraban todo lo que se refería a sífilis: sífilis congénita, sífilis primaria, secundaria, terciaria, sífilis latente, sífilis en banco de sangre. Luego había un grupo referido por ejemplo a la vía de transmisión, y aquí teníamos los chagas agudos, que podían ser congénito cuando hablábamos de la transmisión vertical, o el chagas agudo vectorial cuando hablábamos propiamente dicho la transmisión desde una vinchuca infectada a un paciente sano. Y luego teníamos diferentes clasificaciones de eventos relacionados al mismo evento en sí, como por ejemplo hablábamos del grupo grande de accidentes. Entonces allí estaban los accidentes del hogar, accidentes de tránsito, accidentes con arma blanca. Si entrábamos al grupo de las intoxicaciones, había muchísimas intoxicaciones con monóxido de carbono, con hidrocarburos, con raticidas, intoxicaciones con órganos fosforados, etc. O sea que habían grandes grupos con grandes subgrupos donde teníamos muchísimas enfermedades que a veces tenían códigos muy parecidos, pero tenían una diferente metodología de notificación. Algunos eran agrupados, otros eran de forma individual, y diferentes formas de intervención. Era lo que se tenía en los años 60 para realizar el control de las diferentes enfermedades. La notificación básicamente se dividía, al igual que ahora, en numérica o agrupada, que teníamos agrupada por total de casos o agrupada por grupos de edad. Por lo general, cuando se elaboraba la planilla C2 en esa época, había prácticamente todos los eventos de la notificación agrupada se tenían en cuenta en una agrupado por total de casos. Por ejemplo, se tomaba el total de las parasitosis y se notificaba un número total de parasitosis. No nos importaba en ese momento a qué grupo de edad pertenecía. Y eran muy pocos los eventos que se estaban seleccionados para la notificación numérica o agrupada por grupos de edad. Por lo general aquí solamente estaban las diarreas, las bronquiolitis, las infecciones respiratorias agudas. También podíamos tener los casos de neumonía. Actualmente, con la nueva notificación desde el año 2010 en adelante aproximadamente, toda la notificación agrupada se realiza por grupos de edad. Y básicamente desde que aparece el nuevo SNVS, el SNVS 2.0 en el año 2017, toda la notificación agrupada se realiza agrupada por grupos de edad, valga la redundancia. El otro modelo de notificación que teníamos es la notificación individual, nominal o individualizada, y acá había dos grandes grupos, con ficha epidemiológica o sin ficha. La frecuencia que tenía la notificación según la ley 15465 era semanal, con la semana epidemiológica, tal como lo explicamos en el módulo anterior, donde había una notificación total de casos confirmados del evento de notificación obligatoria por semana epidemiológica, y repetimos, puede ser numérica, agrupada o nominal, individual o individualizada. Y la notificación nominal generalmente era por confirmación de casos, así se denominaba. Y había una inmediata, que se realizaba dentro de las 24 horas de producido el evento, y siempre era ante la sospecha clínica. Aquí comienza a aparecer con esta ley el concepto de ficha epidemiológica, y se entiende como ficha epidemiológica a un documento que se utiliza para la recolección de los datos, o sea, para obtener información
sobre determinadas características del evento, referidas tanto al componente clínico, epidemiológico y de laboratorio. Entonces ya tenemos nosotros en el concepto de ficha epidemiológica que debemos abordar estos tres componentes. Por un lado, las características clínicas de la enfermedad, signos y síntomas que presenta esa enfermedad para realizar la sospecha. Por otro lado, los conceptos epidemiológicos, sobre todo para relacionar a ese evento con algún nexo epidemiológico o con alguna epidemiología en particular. Y por último, el componente del laboratorio, que es quien le da especificidad al sistema para que nosotros podamos tener definida, confirmada esa patología y podamos poder cerrar en este caso los casos. Tradicionalmente existe en formato papel, aunque actualmente también pueden existir en formato electrónico, sobre todo en la época del COVID hemos tenido algunos formatos de información rápida, como por ejemplo lo que fue el FAD, que fueron los formularios que teníamos en las aplicaciones del teléfono para hacer las notificaciones rápidas de COVID, pero también tenemos en sala de situación el software de notificación de casos.